a un humano, les dijo. Pero en eso, Sunya se quitó la cabeza, mientras seguía explicándole, lo que hizo que el prota gritara y saliera corriendo con Guarín, preguntándole qué cosa era en realidad. La jefa se preguntó si aún no le decía a él que era un androide, mientras que un robot en el piso informa que ese sujeto no estaba en ninguno de los registros. Aparte, parece que tiene un impulso de energía interno, lo que indicaba que era puramente natural. Pero el conde Rachel dijo que a juzgar por sus tontas acciones, tampoco resultará una amenaza a comparación de aquel otro hombre que sí lo era, refiriéndose a Robert, el cual seguramente era un soldado de élite. No. Si fue un sargento primero, es el mejor de los mejores. Por otro lado, una nave tipo como las de los Saiyajin había llegado al distrito 32 de la secta del demonio celestial. Al llegar, fue recibido respetuosamente, pero cuando este salió, bostezó, diciendo que había sido un largo viaje, así que espera que haya valido la pena el esfuerzo. Y era un pelón, el cual es el oficial de seguridad de primera clase, Choi Dae-in. También vemos al otro calvo de antes, quien aún tenía la palma del prota en la pelona, y también lo había dejado en silla de ruedas, el cual estaba siendo analizado por estos dos. Cuando Dae-in le tocó la palma, le preguntó si le dolía. Este responde que a pesar de que el dolor ya disminuyó bastante, aún sentía un calor persistente. Esto hizo que Dae-in le preguntara si eso era verdad, sumiéndole aún más la cabezota de lo que ya la tenía. Cuando el anciano lo tocó, notó que era diferente. La cicatriz original se había hinchado y no era la misma técnica, pero Dae-in le dice que eran iguales. Ambas son cicatrices de la palma 9 Jin. Esto lo tomó por sorpresa, ya que la palma 9 Jin es el arte marcial de nivel más bajo que se enseña a cualquier discípulo de su secta, y este viejo de aquí la dominó a los 7 años. Sin embargo, esa cicatriz parecía diferente del de la secta. Eso significaba que había alcanzado un nivel en el que puede suprimir perfectamente la frialdad fundamental de la palma y dejar únicamente el calor del impacto. En pocas palabras, un acto de consideración para evitar dañar al enemigo. El anciano preguntó si eso siquiera es posible, ya que revertir la naturaleza de las artes marciales es como hacer fuego con hielo. De ahí menciona que teóricamente era posible. Claro, solo en teoría, porque ni una sola vez había pasado hasta ahora. Ahora pasamos con nuestros protas, y la jefa estaba atenta a la historia de Robert, el cual menciona que cuando aún estaba activo, escuchó un rumor sobre un nuevo tipo de androide de combate que incluye a los humanos en sus parámetros de matanza. Mientras que el prota sigue impresionado por cómo estaba construida Sunya, Robert le dice que para reemplazar los circuitos de inteligencia artificial usan cerebros de humanos ya fallecidos. Nuestro prota menciona que este mundo es bastante extraño y por ahora solo hay que comer, pero su sorpresa fue ver cómo ya se habían terminado todas las salchichas. Cuando la jefa volteó a verlo, este tenía una mirada vacía, preguntándole si pasaba algo o por qué tenía esa cara, y de inmediato se dio cuenta de que fue por las salchichas, pidiéndole a Sunya asar más perritos calientes, pero ya no tenían. La jefa sutilmente dijo que pues no se podía evitar, y ahora planearía lo que harían de ahora en adelante, pero el prota los llama seres irrespetuosos, e incluso, aunque la era haya cambiado, atreverse a robarle su comida era demasiado, incluso luego de contarles su verdadera identidad como el demonio celestial supremo. La capitana apresuró el paso, marchándose rápidamente, a lo que Robert le contestó que él la acompañaría. Y también a Sunya le dieron ganas de ir con ellos, quedando solo en la habitación. El prota tomó algunas migajas y se las comió. Nuevamente, los tres bajaron de su nave, y ahora que era de día, Robert se dio cuenta que las articulaciones eran terribles, estaban mal hechas. Sunya menciona que eso es porque son un prototipo y las redes neuronales también eran bastante simples. Esto no era ni siquiera inteligencia artificial, insinuando que fueron controlados remotamente, lo que quiere decir que el número de androides que los atacaron fue de 4.817. Entonces, al menos 19.817 humanos controlaban todos esos droides. La capitana le preguntó a Sunya cuál era la población total del distrito montaña, y justamente eran 9.818. Solo faltaba una persona. Mientras tanto, Dae-in ordenó cerrar todo el distrito 32. Nadie debía moverse, entrar o salir. El anciano intuyó que todo esto lo hizo al ver al tipo no identificado
Dain aún no lo sabía, pero había recibido una notificación, la cual decía que se dirigía hasta la montaña Hua, así que él mismo irá a verlo personalmente. Por otro lado, Warren confiesa que todos los desaparecidos vuelven a aparecer por las noches, todos excepto su padre, quien se había quedado en esa forma. La jefa lo miró directamente, preguntándose cuánto hace falta para el atardecer. Sunya le respondió que un segundo, y cuando lo volteó a ver, él ya estaba abrazando a Warren. Ella cuenta que siempre realiza esas acciones como si la estuviera acariciando, y luego va a contemplar las instalaciones mientras bebía su té, justo como antes de irse a su última gira. Siempre repetía esto cuando sale el sol, y todos los demás repiten un día específico. Robert aún veía que las calles seguían vacías. Sunya le dice que había algo raro. En lugar de que aparecieran, ahora ella iba desapareciendo poco a poco. Nuevamente, volvemos a ver a Seong-byum. Su comandante le informa que hace poco se detectó una teletransportación en el núcleo del planeta Volcán y habían identificado que ahí estaba el demonio ardiente Ser-Young, así que de inmediato fueron a ese lugar. Por otro lado, en el segundo satélite del planeta Volcán, llamado Genta, la voz de la jefa comenzó a escucharse, preguntándose por qué no podía ver su cuerpo y si acaso ya estaba muerta, porque parecía que se había convertido en un fantasma. Pidiendo que la devolvieran a la vida. Aún tenía muchas cosas que hacer, pero su cuerpo ya se había materializado nuevamente. No entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, y frente a ella se encontraba el duque junto con un androide. La jefa se puso seria. No parecía alguien que fuera amable. Por otro lado, Chichae estaba escuchando la historia de Elena, ya que esta cuenta que en Volcán encontró una persona que decía ser su padre. Lo firmó varias veces y en su duelo contra él, Elena había perdido. Chacheon estaba molesta. No solo derrotó a su hija, sino que también se atrevió a llamarse su padre, por lo que ella también decidió ir a visitar Volcán. Mientras tanto, Robert estaba desesperado, quería ir a rescatar rápido a la jefa. Warren menciona que tiene la sensación de que el lugar donde secuestraron a la jefa podría estar relacionado con el incidente de la despedida. Probablemente todas las demás personas hayan sido llevadas a ese sitio. Sunya le confirma que es el mismo fenómeno que ocurrió cuando la demás gente de Volcán también desapareció, y esto es considerado una teletransportación unilateral, la cual estaba prohibida por las leyes espaciales. Robert sostuvo al prota con fuerza, pidiéndole que vaya a ese lugar ahora mismo para rescatarlos, y el prota le preguntó a Sunya por qué Robert estaba así. Sunya le responde que parece que cuando salió del ejército desarrolló trastorno de estrés postraumático, o sea que cuando se altera tiene muchos problemas para controlar su ira. El prota le pidió que lo soltara, y como Robert no le hizo caso, el prota le dio un pequeño golpe. Sunya tenía la teoría de que si fue una teletransportación unilateral, no debieron llevársela muy lejos. Quizás estaba dentro del planeta Volcán, o si no, podría estar en uno de esos dos satélites. El prota le preguntó cuál creía que era la mejor opción. Sunya descartó el mismo planeta Volcán, ya que la única señal de vida es de una persona que está en una meditación profunda, así que solo restaban aquellos satélites. Sus nombres eran Genta y Kikelus. El demonio celestial le preguntó si entonces era una adivinanza. Sunya apostó por el dorado, ya que a la líder le gusta el oro, así que irían a Kikelus. Pero ese fue un error. En realidad estaban en Genta. El duque se le quedó mirando a Ser-Young, y es que la estaba analizando, observando que el único armamento externo visible era una espada electrónica que llevaba en la cintura y un drive de energía de 3.3 gigas. Esto llamó la atención del duque, ya que era una cazarrecompensas, así que ¿por qué escondía un artefacto que no podía ni siquiera usar? La jefa le dijo que le preguntó quién era, o acaso es que era sordo. También vemos a Dain, quien se dirigió respetuosamente a este anciano, llamándolo maestro, diciéndole que tenía un problema. Su respuesta fue que no actuara precipitadamente y esperara a que todo brote, esperar a que se revelen
todos los que están detrás de él, y solo así podrá eliminarlos de un solo golpe. Aquel anciano le preguntó si es que tenía otro problema o por qué perdió el control así. De ahí en cuenta que durante la investigación, en su caso, apareció una persona inesperada, alguien capaz de ejecutar artes marciales y que ha alcanzado el nivel de revertir esa misma energía, pero sobre todo alguien que conoce la técnica secreta de la secta, el estilo de la espada demoníaca Asura. Pero no solo era eso, sino que había alcanzado el nivel máximo. El viejo quedó en shock, pero el problema es que esa persona no pertenecía a la secta. El anciano, sin dudarlo, de inmediato ordenó su ejecución. Si eso es cierto, entonces es un fenómeno aberrante, por lo que le ordenó encontrarlo y matarlo a toda costa. Daein simplemente vio como su maestro perdió la calma, así que lo siguiente que hizo fue meditar. El conde le pidió a su androide revisar a la jefa y en cuestión de nada apareció detrás de ella. La jefa alcanzó a reaccionar y tremendo perro que se carga. Aunque cuando volteó, ese androide se movió a una velocidad increíble, tomándola por la cara. El duque le dice que la resistencia era inútil y a partir de ahora le preguntaría unas cuantas cosas y si las responde bien le concedería una vida sin sufrimiento eterno. Aún así, la jefa se resistía, usando una técnica la cual generó un pequeño tornado, pero aquel androide logró rozar su brazo derecho, acortando su distancia. El conde menciona que la razón por la que no servía de nada resistirse es que ese androide contiene los datos de todas las artes marciales del mundo. La jefa no podía creerlo, pero parece que era verdad, leía todos sus movimientos. Aún así, lo único que podía hacer era seguir atacando, aunque el androide aprovechó su apertura para así acabarla con un gran golpe que hizo que saliera volando. Eso no importaba, porque la jefa se seguía levantando una y otra vez. El duque comenzó a mostrar algo de interés, pero la jefa cada vez parecía estar más agotada y cada vez se quedaba sin opciones ante una máquina como esa. En el aire, la jefa le disparó su espada. La máquina lo bloqueó y justo cuando estaba a punto de tocarla, la jefa dobló su espada con el brazo del androide, pero su otro brazo aún estaba libre. A unos cuantos segundos de que el androide lanzara su ataque, la jefa usó la espada para atravesar su cabeza, desactivando su sistema justo antes de que fuera herida de gravedad. El duque rompió su taza mientras decía: daga del dragón sangriento oscuro. Esta era una técnica del clan Tang de Sichuan. Sin perder más el tiempo, la jefa ahora se dirigía a atacarlo a él, pero sus heridas se le impidieron. Ya casi estaba en su límite. El duque le preguntó quién era ella. La jefa hacía todo lo posible para mantenerse consciente. Estaba en una situación bastante complicada. El duque le dice que el clan Tang de Sichuan fue exterminado hace 10 años, sin dejar rastro alguno. ¿Cómo era posible de que ella maneje las artes marciales del clan? En este punto era todo o nada. La jefa activó su sistema de energía interna con la técnica Huanggu a la tasa máxima. Esto no dejaba de asombrar al duque, quien sabía que esa era una técnica secreta que solo se le enseñaba al maestro de la secta. Esto cada vez se ponía más interesante, menciona. Esa técnica ocupa el cielo y atacará desde todas las direcciones. ¡A la verga! Esa técnica y la historia de la familia Tang también lo tengo en otro video, el cual es este. No creo que tengan algo que ver más que en la propia historia de la familia Tang, pero está buena la referencia. Por primera vez, el duque había conocido aquella técnica, mientras que en el crucero espacial de Chichae, Elena contaba que el proceso para encontrarse con él fue bastante extraño, porque solo fue al Monte Hua para aceptar un encargo, pero por un momento había perdido la conciencia y cuando despertó estaba frente a él. Aún no entendía el motivo. Chichae de inmediato sabía que era una teletransportación unidireccional. El duque le pidió que no se sorprendiera, le llamó para cumplir su deseo. Elena no entendía a qué se refería, pero el duque le pregunta si acaso no quiere volverse la más fuerte del mundo. ¿Acaso
no quería tener a todo el mundo a sus pies. El apodo del demonio de 2 metros, aquel que persigue combates hasta el punto de usar naves espaciales como escenarios de batalla. Sin embargo, sabía que cuanto más se acercaba, más inalcanzable parecía el camino, y lloraba de desesperación toda la noche. Por eso es que la había llamado, para darle el poder de tener el mundo a sus pies. Elena no entendía por qué sabía muchas cosas sobre ella, al punto de ser desagradable. El duque se levantó porque la única manera de que lo entendiera sería luchando, pero no importaba lo que hicieran, no servía de nada. De la misma manera en que la jefa estaba siendo sostenida, el duque también sostuvo hacia Elena, y a ambas les dijo lo mismo: las haría más fuertes, fortalecería su débil cuerpo a cambio de desechar su mente inútil. Chichae se sorprendió al ver a Elena, ya que el poder contra el que se había enfrentado el prota fue dado por aquel duque, acero inquebrantable. Antes de que partieran, Suya observó una nueva forma de vida en su radar. Robert le preguntó que quién rayos eran ellos y que se apartaran de una buena vez. Suya le dice que no puede hacerlo, ya que aunque parece pequeña, era una nave de guerra de clase celestial y su nave ni siquiera puede compararse con ella. Aparte, lo más importante es que pertenecía a la secta del demonio celestial, y así fue como Dain se paró frente al prota, el cual andaba comiéndose una salchicha con cubiertos. Robert le preguntó qué era lo que traía a alguien de la secta del demonio celestial a este lugar. Este se presentó como el oficial de primera clase del Comité Central de Seguridad, sentándose frente al prota mientras le decía que se sintiera libre de hablar con confianza. Tenía una petición urgente, así que había venido hasta aquí para verlo, pidiéndole que se mantuviera al margen. También le cuenta que la persona detrás de todo ese incidente es alguien llamado Rachel Arcamont, quien alguna vez fue un científico de élite y dirigió el desarrollo de armas militares bajo el gobierno humano. Era un proyecto llamado Ciudad de Acero, pero obviamente debido al desarrollo inhumano fue expulsado y luego desapareció, pero ahora resulta que estaba oculto aquí, realizando experimentos a una escala mucho mayor, así que sospechan que sus patrocinadores son algunas facciones dentro del ejército del gobierno humano. El prota le pidió a Sunya que le trajera algo de agua, a lo que Dain menciona que incluso luego de escuchar toda esa información no mostró ninguna reacción. ¿Quién demonios era realmente esta persona? También le dice a Robert que esto estaba más allá de unos civiles, así que no se metieran. Pero Robert le preguntó qué es lo que pasaría con su jefa. Dain le dice que no hay mucho que puedan hacer, pidiéndoles simplemente rezar por ella. Robert se molestó tras escucharlo, pidiéndole que no se metiera y los dejara ir a rescatar a su jefa. El prota le dice a Dain que no está tratando de intervenir, pero tampoco hará lo que le diga, y al pensarlo detenidamente, la única razón por la que les daría información tan valiosa es porque quiere usarlos como herramientas, y así librarse de toda la responsabilidad, haciéndolo molestar, ya que solo era un mocoso con tan solo un pelo en la cabeza y estaba intentando manipularlo. Dain le preguntó quién era él. El prota le preguntó si esa era la verdadera razón por la que vino hasta aquí. Este se quedó callado, así que el prota le dijo que de ser así, no necesita saberlo, ni tampoco tiene nada que ver el uno con el otro. Dain le preguntó si tampoco tenía ninguna conexión con la secta del demonio celestial, a lo que su respuesta fue que ninguna, así que si lo entiende, será mejor que se vaya, ya que estará algo ocupado. Dain hizo caso, a lo que el prota se le quedó mirando todo el camino hasta que ya no se veía. Por dentro estaba aliviado de que aún había talentos en la secta del demonio celestial. Sin embargo, aún eran demasiado inmaduros, y ahora sí se dirigieron hacia su destino, el cual Sunya cambió. Ahora irían a Genta. Mientras todo esto ocurría, el duque arrastró a la jefa por toda su base hasta llevarla a su laboratorio, en donde planeaba experimentar con ella. Sin embargo, la jefa le preguntó qué era lo que estaba intentando hacer. No dejaba de sorprenderlo. Parece que había algo especial en la sangre noble. La jefa le preguntó qué era este lugar, pero el duque menciona que solo quiere liberarla de su dolor. Borraría sus recuerdos, incluso las partes más oscuras de su pasado. La convertiría en ganchi de hierro.
y le daría una vida simple y útil, donde no conocería nada más que la obediencia. También había bloqueado todos los meridianos de su cuerpo y paralizado su sistema nervioso. Lo único que podía hacer era quedarse quieta. Al escuchar cómo se quejaba, el duque volteó. Su expresión cambió por completo, ya que frente a él, la jefa le dijo que dejara de soñar sueños tontos. Podría matar a la gente del clan Tang, pero nunca podrá dominarlos. Con las puntas de sus dedos atravesó su armadura, inyectándole veneno. Y con ojos llenos de sangre, la jefa le dice que los miembros de la familia Tang recibían un grano de veneno mortal en su corazón como regalo. Estaba destinado a ser usado cuando muriesen, y cuanto más ardía su corazón, más fuerte se volvía el veneno, hasta el punto de derretir cualquier cosa, e incluso el metal. Y con una sonrisa le pidió que ambos se fueran al infierno juntos. Sin embargo, antes de que murieran, el androide de antes cortó el brazo de la jefa. Pero en ese momento, la alarma de emergencia comenzó a sonar. Un intruso había sido detectado. Bueno, eran dos. Dios, como quisiera terminar aquí el manga para ya subirlo. Pero tranquilos, abarcaré el final de la pelea. Así que si les va gustando, suscríbanse. Y cuando acaben el video, comenten qué les pareció esta historia. Frente a ellos, miles de androides se acercaban rápidamente. Robert menciona que él se encargaría de todos ellos, así que mientras tanto, vaya rápido a rescatar a la líder, a lo que el prota dio un gigantesco salto, dirigiéndose hacia el agujero por donde salían todos los androides, y acabando así con la gran mayoría. Hasta los androides que quedaban seguían corriendo, pero ahora por sus vidas. Robert también lo ayudó a acabar con los que quedaron, mientras que el duque observaba todo desde su pantalla. Todo su equipo parecía ser de las fuerzas especiales, pero al mismo tiempo era un modelo antiguo que ya fue retirado. Al oír esto, el duque se había preocupado por nada, pidiendo que elimine también al otro que vino con él. Pero lo que nos esperaba es que el prota ya había entrado a la zona 8, ahora las 7, las 6, 5 y 4. El duque comenzó a alarmarse. Cuando el androide comenzó a analizar los datos del intruso, en un instante, el prota había acabado con él, lo había desintegrado por completo. Se había abierto paso de frente. El duque lo observó, pero el prota comenzó a caminar de frente. Hasta acercársele, el duque se preguntó quién demonios era él o qué demonios es, pero nuestro prota lo pasó de largo, porque había observado a la jefa, quien había perdido un brazo y estaba llena de heridas. Ahí, el duque le preguntó que quién era él. Este no contestó su pregunta, simplemente dijo hacerle esto al brazo de un joven que apenas había comenzado su juventud, además de no tener ni el mínimo respeto por los seres humanos. Eso lo confirma, no eres humano. Al duque le molestó que el prota lo mirase con aquellos ojos, gritándole que respondiera a su pregunta. El demonio celestial levantó su mano y también levantó la espada de la jefa. No tenía la intención de hablar con seres que no son humanos. Aunque pudo atravesar la cabeza del duque, prefirió simplemente acercar la espada hacia él. Esta era una habilidad de manipulación del vacío. Al cerciorarse bien de que no tenía un núcleo de energía, ¿cómo era posible de que pudiera realizar esa técnica marcial antigua? Definitivamente, esto no era algo bueno para el duque, quien estaba en un momento crucial, comenzando a culpar la herida que le había hecho la jefa. Pero cuando miró al frente, el prota ya había apuntado su cuello con la espada. No solo no eres humano, sino tampoco un guerrero. Tener pensamientos inútiles antes de la batalla. El duque lo atacó, pero cuando se dio cuenta, su brazo había sido cortado, sin siquiera ver cómo. El prota menciona que con esto había saldado la deuda de aquella niña, refiriéndose a la jefa, y ahora lo que quedaba es el precio por haberlo enfurecido, pidiéndole que se prepare, ya que el precio por hacerlo enojar es bastante caro. ¡Qué mala suerte! Fue lo que pensó el duque. Justo
después de encontrarse con esa mujer de la familia Tang, se topó a ese sujeto. Su núcleo de energía interna estaba por debajo del 40% y en ese estado pensaba que no tenía ninguna oportunidad, entonces activaría el rendimiento máximo. Su sistema comenzó a advertirle que podría tener un sobrecalentamiento. Al verlo así, el demonio celestial dice en voz alta que esa habilidad es muy extraña, como el mundo pudo cambiar de esta manera. Mátalo, fueron las palabras de la jefa, la cual había abierto los ojos solo para decirle eso, ya que sabía que él se iba a autodestruir y explotaría todo, por lo que tiene que matarlo antes. Los misiles de Robert se agotaron, la energía de los cañones también. Su traje comenzaba a fallar, los androides comenzaron a rodearlo. Sin embargo, Robert se quitó el traje, mostrando lo mamadísimo que estaba, diciendo que si tan solo el prota le hubiera ayudado un poco, podría haber acabado con todos ellos. Y justo cuando se lanzó a pelear cuerpo a cuerpo, una gran luz había surgido. Parecía una explosión nuclear, la cual fue vista desde una nave. Xion la alcanzó a ver. Una explosión así solo puede ser hecha por el gobierno militar, por lo que le pidió a su comandante que borrara toda evidencia. No habían visto nada aquí. Dain también la pudo observar desde aún más lejos, y en medio de todo, Robert miró los cuerpos de los androides, pero aún más importante que eso, había visto a su jefa en medio de una luz dorada. El prota salió sosteniendo a la jefa, la cual seguía bastante herida. El prota simplemente había agachado la mirada. Y así, el planeta del Monte Huahua volvió a la normalidad. Dain se dirigió con su maestro, contándole que las personas que fueron utilizadas como experimentos habían regresado a la normalidad y, afortunadamente, no recordaban nada. Es como si nunca hubiera sucedido algo para ellos. Dain le explica a su maestro que usaron una tecnología que reconfigura el tiempo mismo, la cual también estaba prohibida debido al riesgo de crear multiversos. Sin embargo, no solo completó esta tecnología, sino que también fue capaz de invertir a todos los sujetos utilizados en el experimento de una sola vez. Sin duda, ese hombre era un genio aún mayor que su reputación. Su maestro menciona que con estas habilidades, seguramente las facciones militares del gobierno fueron las que lo apoyaron. Probablemente no sepan que jugar con fuego puede quemarlos a ellos mismos e incluso a todo el mundo. También le preguntó si estaba muerto. Dain no estaba seguro. Entonces, si no estaba seguro, eso significaba que seguía vivo, pidiéndole que se deshiciera de él y también de la persona que está usando las artes marciales de la secta. Dain accedió, aunque con un ojo a medias, y nuevamente se puso a meditar. Y ahora, nuevamente en Volcán, el padre de Warren le agradeció al prota por lo que había hecho por su hija y no sabía cómo podría agradecerle de también salvar a los ciudadanos. El prota menciona que había más personas involucradas en este incidente, ya que se lo dijo un niño pequeño. El padre de Warren lo comprendió. Era difícil que alguien se atreviera a actuar contra la facción más fuerte del planeta. Tras escuchar su respuesta, el prota le dice, parece que simplemente él no hará nada más que cerrar los ojos, sorprendiendo al padre de Warren, preguntándose cómo ese chico podía ver a través de él. Aunque era joven, se veía muy calmado al hablar sobre ese incidente. ¿Quién era este tipo? Por lo que le dijo que lo más importante para él es asegurar la vida de casi 10.000 miembros de su clan y por supuesto la de su hija. Y también le resultaba extraño que no estuviera nervioso al hablar con él, contándole que luego de alcanzar la posición más alta, todos siempre le hablaron con respeto, pero ahora esa actitud tan descortés que tiene le parecía normal por algún motivo. Nuestro prota le dice que no necesita pensar en eso, fue su propia decisión vivir menospreciando al mundo. Así es como eligió vivir. El padre de Warren se preguntó por qué elegiría ese camino. ¿Acaso se considera el ser supremo absoluto? Cuando le preguntó por su verdadera identidad, el prota se levantó mientras le decía que si iba a vivir con los ojos cerrados, solo los mantuviera cerrados, ya que abrirlos solo le traería más problemas. Así que se marchó
pero antes de irse le preguntó algunas cosas, ya que no sabía mucho de esta era, y esa pregunta fue si existía una tecnología capaz de reconectar miembros amputados. Si le suena ridículo, es porque había estado experimentando cosas raras últimamente, y volviendo a la nave, la jefa estaba siendo tratada en una cápsula, la cual estaba siendo constantemente monitoreada por Sunya. Luego de checarla, Robert le preguntó cómo estaba la capitana. Ella le responde que no estaba bien. Robert le pregunta que por qué, si es por su brazo amputado, podrían coserlo apropiadamente y que se recuperase. Sunya le cuenta que es porque su sangre estaba llena de veneno producido por su propio cuerpo, y como es un veneno único de ella, no había antídoto. Había estado intentando neutralizar el veneno todo lo posible, pero solo se iba extendiendo más hacia sus órganos internos. Robert, alterado, la sacudió, preguntándole que entonces debe ser tratada en el gran hospital y por qué no habían partido de inmediato hacia allí. Sunya, con una expresión seria, le dice que no existe un antídoto. Aparte, si querían ir hasta el gran hospital, tendrían que cruzar Keina y Nebula, y no podrá aguantar hasta que lleguen. Un poco más calmado, Robert le pregunta entonces qué es lo que pueden hacer. Sunya se marchó, mientras le decía que había que prepararse para decirle adiós. La misma jefa dijo que solo le colocarán un escudo y la lanzarán al espacio luego de su muerte, ya que quería explorar el espacio para siempre. Así que ahora reuniría algo de dinero para comprar una armadura de alta calidad para ella. Robert se desmotivó, mientras que Sunya fue por un vaso de agua, y lo siguiente que hizo fue tirársela en la cabeza, ya que, como era un androide, no podía llorar, así que al menos intentaba aparentarlo. Qué buenos detalles tiene este manga. Pero para su sorpresa, el crucero de Chichae había aparecido justo enfrente de su nave. El padre de Warin puso una cara de preocupación al ver la nave de la Espada del Cielo Occidental. Uno de sus subordinados menciona que han intentado contactarla varias veces, pero nunca les ha respondido. Sin embargo, al ver que no vino aquí por el líder de la secta, les dice que será mejor que la dejen en paz. Su subordinado, bastante molesto, menciona que este es el territorio de la secta, y aunque sea ella la matriarca, ese comportamiento es una falta de respeto y desprecio hacia la propia secta. Pero con una sonrisa, el líder de la secta le pide que se calme. Ahora estaban reconstruyendo su secta, por lo que es mejor evitar conflictos con otras. La paciencia es la fuerza más poderosa que su secta puede ejercer ahora mismo, y al menos por ahora lo aceptarían hasta que la secta sea lo suficientemente fuerte para contraatacar. Dentro de su nave, ésta le menciona al prota que había venido para pedirle una audiencia, pero cuando llegó, vio que quizás podría brindarle su ayuda. Claro, si él es quien se lo pide, podría ser capaz de arreglarla. El demonio celestial, bastante sorprendido, menciona que si realmente puede hacer eso, sería genial. Sin embargo, ella le dice que reimplantar un brazo cortado es lo más fácil. Esto era conocimiento médico básico. Lo difícil es eliminar el veneno de sangre en su corazón, que ya se ha extendido por todo su cuerpo. De inmediato, el prota reconoció que era del clan Tang por esa técnica, y ahora no le sorprendió que fuera tan necio y temperamental, y al parecer la matriarca también tenía un poco de conocimiento sobre esa técnica. Ahora el prota solicitó que curara a la chica. La matriarca se quedó en silencio, por lo que nuestro prota sabía que ahora que aceptó su petición, ella pediría algo a cambio. La matriarca menciona que quería conocer a alguien, y su petición es que le abra camino para llegar a él. Sin embargo, su voz tenía una intención asesina. Parece que está molesta con esa persona, dice el prota, lo que le hizo recordar que hace poco también encontró a alguien que realmente quería matar a golpes, pero si él era su objetivo, lamenta informarle que ya estaba muerto. Todavía está vivo, fue lo que le dijo, y el problema es que se ha escondido en un lugar mucho más profundo, en el sistema de la Unión de Vista Nebulosa Galáctica, y precisamente por eso ocupa su ayuda. Ahora vemos a una chica esperando la llegada de alguien en medio de un cementerio de droides. El cual era el duque. La chica lo felicitó por nuevamente regresar a la vida, y este la observó con una cara seria.
no les recuerda a Tengen cuando él tiene el parche en el ojo. La razón por la que la miró así es porque no sabía quién era. Esta chica se presenta como Rachel Arcamont, un recipiente de él, pidiéndole esperar un poco hasta que todos sus recuerdos regresen y la ame otra vez. La matriarca le mostró el lugar donde el ejército desecha sus droides, pero como es operado por el gobierno humano, tiene la vigilancia de sus fuerzas planetarias, lo que de inmediato hizo recordar al prota que conoció a un niño que le contó sobre esto. El prota menciona que parece que sin importar los años, el hábito de la élite de mantener el poder no ha cambiado, lo que hizo que la matriarca pensara por qué habla como si fuera de hace miles de años. Su trabajo sería distraer la atención de las fuerzas de defensa planetarias y justamente este es el comandante de defensa, el mayor Bernardo, quien acababa de recibir el mensaje de que el laboratorio fue destruido. El duque le cuenta que borró toda evidencia debido a que se encontraron con un problema inesperado. Bernardo, con una sonrisa, le dice al duque que si acaso seguiría tan tranquilo luego de que los inversores del proyecto se enteren de esto. Ni siquiera una de sus vidas será suficiente para calmar su ira. Algo agitado, el duque se levantó mientras menciona que el proyecto no ha fallado por completo, y esto solo era parte del proceso, ya que había recogido suficientes datos, por lo que se podría decir que fue un éxito total. Sin embargo, cuando este se retiró con la chica, Bernardo le dijo que si podría hacerle uno, como aquella cosa que tiene a su lado, refiriéndose a Rachel. Quería uno exclusivamente para él. Obviamente, el duque no se lo tomó bien, y Bernardo estaba cansado de estar en medio de la nada durante mucho tiempo, pero si le resultaba muy difícil hacer uno nuevo, ¿por qué no le preste el suyo por unos días? El duque simplemente le dijo que lo reconsideraría, pero por dentro lo llamó pedazo de mierda. En voz alta, Bernardo también le dijo que tratar algo que ni siquiera es humano como una persona debía sentirse muy solo. Por otro lado, vemos a la jefa parada en medio de una fuerte lluvia, quien se pregunta por qué estos recuerdos eran tan sombríos. Y frente a ella apareció la matriarca, quien, con una expresión seria, le dice que parecía una persona de comportamiento frívolo, pero solo estaba escondiéndose detrás de una máscara. Sin embargo, aún así, había venido a llevársela. La jefa la rechazó porque su deber es proteger la puerta de transferencia. Esto solo era un delirio de ella. Ya no había nada que ella pudiera proteger. Lo había perdido todo y por eso lo único que le quedaba era hundirse en sus delirios. La jefa le gritó que debía proteger esta puerta, aun si le costaba la vida. Nadie debía pasar. En un parpadeo, la matriarca atravesó su pecho. Si seguía de insistente, no le quedaba de otra que llevársela a la fuerza. Y en ese momento, la jefa al fin despertó. La matriarca se encontraba en una especie de máquina, la cual comenzó a recargar su energía interna. Ella le preguntó cómo estaba su cuerpo a la jefa. También le dice que su brazo reinsertado le será incómodo por un tiempo, así que tendrá que enfocarse en la rehabilitación hasta que la red neural se estabilice. La jefa le agradeció, jurando que definitivamente pagaría su deuda. Sin embargo, la matriarca seriamente le dice que se estaba sobreestimando. Las deudas se comparten entre personas del mismo estatus, y sin importar la relación que haya tenido con la familia Tang, para ella es como si fuese invisible. Aparte, no había razón por la cual gastara toda su energía interna para salvarla. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué fue que la salvó?, pregunta ella. Pero la matriarca no respondió a esa pregunta, solo mencionó que para eliminar el veneno de sangre impura en su corazón, la familia Tang era realmente cruel, casi no había podido extraerlo, y definitivamente los rumores sobre su familia eran ciertos. Poseían el veneno más mortal, al cual solo les heredado a la cabeza de su familia. La jefa puso una expresión molesta, pidiéndole que se lo devolviera, ya que eso era su alma. Sin embargo, la energía interna de la matriarca había sido recargada por completo, diciéndole que como ya había activado ese veneno de sangre impura y eligió la misma muerte, eso significa que ya había abandonado también aquel veneno. Ya no le pertenecía, ahora era de su propiedad, pero sin embargo se lo dio a cambio de contarle todo lo que sepa sobre el hombre al que se enfrentó.
Ahora, nuestro prota se reunió con el padre de Warren, quien nuevamente le agradeció por su bondad, pero el prota le dijo que ya lo olvidara. Lo hizo porque quiso, él lo entendió, pero su secta no está acostumbrada a tener deudas, por eso se lo pagaría con un consejo sincero, advirtiéndole que no se acerque a la matriarca de la espada del cielo occidental. A pesar de su apariencia, era una araña venenosa que vive en las profundidades de la oscuridad. También vemos cómo la jefa había entrado a un cuarto, dándose cuenta que a su lado estaba Elena, pero simplemente la ignoró, pasando de largo. Elena le dijo que no se aliviara por haber sobrevivido, moriría por sus propias manos. Pero la jefa le pregunta el por qué. ¿Acaso tenían una deuda o algo? La razón era porque su madre la había salvado. Eso era razón más que suficiente para matarla. Pero la jefa le dijo que realmente parecían madre e hija. Estaban igual de locas. Elena le gritó que no se atreva a ignorarla. Esta no era una advertencia. La jefa le dijo que sí, como quiera. Pero lo que le molestó es que le hablara de manera informal, preguntándole cuántos años tenía, mientras que el demonio celestial agradeció su consejo, pero aún así manejaría la situación a su manera. El padre de Warren cuenta que muy seguramente la intención de ella sea otra, porque había una leyenda en Jingu que cualquier hombre que se encuentre con la matriarca de la espada nunca escaparía de sus garras, y esto es por los ideales que tanto anhela. Una vez él se encontró con ella en sus años de juventud y la matriarca le pidió tener un hijo con él, ya que si tenían un hijo combinado con su genética, sería el ser más perfecto del mundo. Asombrosa y radiante fue lo que transmitía, y aunque ya estaba comprometido en ese momento, fue difícil rechazarla, e incluso ahora se lamenta de haberla rechazado. Sin embargo, se rumorea que más de 100 hombres habían sucumbido ante ella. Uy, le llegó la competencia a Rentaro, pero en versión mujer. Todos le proporcionaron sus genes, pero luego los abandonó. Es por eso que también se le conoce como la viuda negra, la cual devora a su pareja luego del apareamiento, y probablemente deba tener más de 100 hijos por todo el universo. Nuestro prota por primera vez puso una cara de miedo, preguntando pues cuántos años tenía, pero el otro le dice que eso no era el problema. Ella utiliza un cultivo genético para crearlos en tubos de ensayo, y si ella quiere podría hacer hasta 100 de una sola vez. En verdad que el mundo se había vuelto extraño, dice el prota, pero ¿por qué querría tantos hijos? Y es que ella estaba detrás del ser absoluto, un ser perfecto, porque quiere lograr el sueño que nunca pudo cumplir. Sin embargo, nunca ha podido crear algo que le satisfazca. Por eso es que debía tener cuidado con ella. Qué lástima, dijo el prota mientras se marchaba, y también dijo que hubiera sido agradable si hubiese sido su tipo, porque a veces él también deseaba tener un hijo. A huevo, aún no hay posibilidades de mi ship con Sunya, que diga, con la jefa. Ahora vemos como la jefa estaba siendo recibida cálidamente por Robert y Sunya. Ella les pidió que se retiraran. Robert le respondió que cómo podría si eran sus compañeros y estaban preocupados por ella. Ay, miren a Sunya cómo la agarra. Ah, y también el prota estaba ahí, pero él estaba comiéndose sus salchichas. La jefa le dijo al prota que escuchó que él fue quien la había salvado, y cuando se le acercó también le menciona que solo le haría una pregunta. Él es mayor que ella. El prota la miró detenidamente mientras sostenía una salchicha, y la jefa de inmediato le dijo que lo sabía. Sí que es mayor, es como un abuelo, arrebatándole la salchicha, ya que sería malo para su salud. Que nunca se termine este mangua. La jefa le pidió a Sunya traerle comida saludable y orgánica, y también que esté suavecita. Sin embargo, el prota le gritó que soltara su salchicha, si no quería morir. Mientras tanto, el comandante John Rittek estaba incrédulo por las palabras de la matriarca, quien le dijo que cuando le preguntó al sujeto de antes, o sea el prota, su nombre, este dijo que hace 2000 años hubo un hombre que voluntariamente se selló a sí mismo en una cámara de piedra subterránea del sistema solar. Su nombre es Lee Mok-jin, quien definitivamente estaba relacionado con su secta. Pero eso no fue lo que le asombró tanto a Rittek, sino que este se llamó a sí mismo como el Supremo Demonio Celestial.
Por otro lado, el duque se encontraba en su laboratorio implantándole datos de un chip, mientras su asistente menciona que todo parecía correcto y una vez todo estuvo bien, el duque dio la orden de volver a su amo e inmediatamente aquel chip fue directo hasta la mano del duque. Una vez terminó, fue a donde Bernardo y su ayudante a entregarle el producto que solicitó. Bernardo le preguntó si estaba bromeando. El proyecto Iron Gangshi es uno que puede transformar cuerpos humanos vivos en droides de combate. Aparte, debían poseer la habilidad de utilizar artes marciales sobrehumanas. Y por más que lo mire, eso no parecía ni siquiera humano. El duque le dice que pronto le parecería uno, saltando a la cara del otro militar y metiéndose directo en su nariz. Todo su cuerpo comenzó a marcarse de venas. Este es un androide diseñado específicamente para entrar en el cuerpo humano y paralizar los nervios del cerebro para así tomar control del sistema nervioso y convertir a los humanos infectados en un androide viviente. Y también estaba equipado con datos sobre las técnicas de artes marciales más efectivas y mortales de todo el mundo. En pocas palabras, es una máquina de matar. Pero ¿por qué tenía esa apariencia? Eso se debía a que los genes son diferentes de las muestras experimentales. Es por eso que se deformó. El chip salió y el sujeto quedó tumbado en el piso. El duque le pidió prepararse para la demostración de mañana, porque ya que el prototipo estaba listo, necesitan mostrarle esto a los inversores para que dejaran de quejarse. Bernardo le dice que para esto esperaron 10 años. ¿Cómo podría decirle que su inversión de 500 millones resultó ser un monstruo como ese? Pero el duque le pide que no se preocupe, eso es porque esa cosa no ha conocido a su verdadero dueño y una vez lo encuentre funcionará correctamente, pidiéndole ir ahora hacia su verdadero dueño. El proyecto perfecto, Iron Gangshi. En la nave de nuestros protagonistas, Sunya menciona que ya habían llegado al límite de donde podían ir y si se acercan más, estarían invadiendo la línea de seguridad. La jefa estaba algo indecisa, así que Robert le dice que si la cagaban, se convertirían en fugitivos oficiales del gobierno humano. Ya no podrían comer en paz, nunca más. Al preguntar por la nave de la patriarca, notaron que estaba a la misma distancia que ellos, pero en dirección opuesta, a lo que la jefa les pide preparar la cápsula de aterrizaje. Si algo llega a salir mal, solo pretendan que no se conocen. Ella fue hasta donde el prota para informarle que este era su destino. Sin embargo, a partir de aquí, solo serían ellos dos. El prota le dijo que no lo siguiera y se quedara aquí. Él iría solo. La capitana, llamando señora al prota, le dice que ella es necesaria para controlar la cápsula de aterrizaje, pero Robert le grita que por qué no solo usa el piloto automático. Aparte, ella ni siquiera sabe pilotear bien una nave. La jefa confiesa que también tiene un asunto pendiente con aquel tipo. El prota le pidió que se quedara, aún tenía una deuda mucho mayor que saldar y si de algo le sirve es mejor que lo considere como algo del pasado, ya que si sigue aferrada al pasado nunca avanzará. Cuanto más se enfoque uno en el pasado, más se alejará de su vida actual. Bernardo comenzó a escuchar la alarma sobre un intruso que había cruzado la línea límite. El demonio celestial al fin había aterrizado. Mientras tanto, una voz le preguntaba al chip de antes quién era, y esta voz era de Warin, la cual lo confundió con un bicho, preguntándole de dónde venía. Y el duque no podía creerlo, estaba viendo bien, porque aquel hombre estaba aquí. Bernardo también lo miró, era un puro natural, debido a que no tiene ninguna unidad interna ni armas. Sin embargo, a simple vista pensó que era un demonio vagando por estas zonas. ¡Qué mala suerte para un mendigo! Bernardo dio la orden de eliminarlo y un droide salió debajo de la arena para atacarlo. Sin embargo, el duque llegó desesperado, gritándole que ese hombre no era alguien al que pudiera manejar, pidiéndole cambiar al modo de alerta de emergencia y desplegar todas las armas defensivas que posean. Bernardo le dijo que solo era un simple natural, no entiende por qué el alboroto, pero aquel droide se desintegró con el solo hecho de caminar hacia el prota.
El duque, al ver el campo protector, da la orden de analizar esa técnica de artes marciales que acababa de usar y si es necesario, se conecta incluso a los datos principales del gobierno para averiguarlo. Bernardo se levantó preguntándole qué rayos hacía si aquí el que mandaba es él, a lo que el otro le respondió que si el proyecto fracasa por no hacer lo que dice, ni siquiera él estaría a salvo, pidiéndole que usara todo lo que tenga en su poder para detenerlo, si tan siquiera quiere sobrevivir. Conforme más se acercaba el prota, más líneas de defensa se activaban para detenerlo. El duque llamó a alguien pidiéndole que lo trajera rápido. Debían acelerar como sea el proyecto. Aquí vemos que la persona a la que se refería era Warren, quien parecía estar en medio de una zona verde. Rachel le informa que ya había llegado y ella misma será quien se la lleve. De pronto, el prota notó un tornado, el cual se hacía cada vez más grande, al punto de que de la nada apareció un gigantesco Buda. El demonio celestial le preguntó que quién era él, pero la gigantesca mano de inmediato lo aplastó. Desde el espacio se lograba observar aquel tornado y Bernardo pensaba que no fue la gran cosa como el duque había dicho, pero desde el fondo de la mano el prota hizo un agujero del cual salió volando hasta lo más alto. Bernardo les gritó que lo mataran de una buena vez. El tornado comenzó a tornarse de un color rojizo, mientras que nuestro prota menciona que la verdadera energía del Buda se conseguía a través de la vacuidad. ¿Cómo es que podía llenarse de una violencia tan impura?, se preguntó. Esto no era más que una falsificación que usaba la imagen de Buda. El demonio celestial, con su espada, hizo un gigantesco agujero en la palma de esa estatua y se dirigió a toda velocidad para atravesar su cabeza. En ese momento, Bernardo sintió el verdadero terror. Nuevamente, abajo, el prota pensaba que toda esta conmoción sería suficiente para que ella pueda infiltrarse, y ahora miles de droides comenzaron a perseguirlo. Por otro lado, el duque al fin había identificado ese arte marcial, el cual era la técnica avanzada de la espada Asura del corazón del demonio de la secta celestial. De inmediato, pidió que lo conectara con Bernardo, pero no hubo respuesta alguna, y alguien le dice que eso sería inútil, no se podrá comunicar durante un tiempo. El duque reconoció aquella voz, era la matriarca. La llamó Yeongwa, pero ella seriamente menciona que si dice su nombre tan fácilmente, significa que alguna vez habían compartido alguna conexión. El duque, algo decaído, le pregunta si acaso no lo recordaba. La cara de la matriarca lo confirmaba, a lo que el duque le dice que probablemente es por su apariencia, ya que perdió la mitad de su cara en un accidente experimental, porque hace 25 años, en aquella noche, ella había venido hasta su laboratorio, en la Ciudadela Galáctica. Sí, lo recordaba muy bien, cuando por primera vez vio una mujer tan hermosa. La matriarca le dijo en aquel entonces que era muy guapo, incluso más que los rumores. El científico con el mayor talento de toda la historia tenía esa belleza. Parece que hoy tenía bastante suerte, dice Yeongwa. Ella lo tomó de la cara mientras le proponía tener un hijo con ella, porque un niño combinado con sus genes sería el ser más perfecto de este mundo. Quería de su semilla, pero entonces, ¿por qué tenía esa cara inexpresiva? El duque le gritó que si de verdad lo había olvidado. Su respuesta fue: no guardo recuerdos de fracasos. También sacó su espada, mencionando que él la forzó a recordarlo, lo que la hizo sentir incómoda. Mientras tanto, Bernardo la estaba pasando muy mal. El pobre ya no sabía qué hacer. El 73% de las fuerzas del perímetro estaban perdidas, terminando por solicitar apoyo al cuartel general. Demasiado tarde, el prota pasó a su lado, como si nada. Güey. Bernardo le preguntó quién demonios era. Lee Mok-jin. Ya está escrito en su informe, fue su respuesta, y ahora le tenía una pregunta a él. ¿Dónde estaba ese tipo medio monstruo? El duque no entendía por qué lo llamaba fracaso. ¿Acaso alguien como él ni siquiera valía la pena de recordar? No. Se equivoca. Él podía cumplir ese deseo que tanto anhelaba, de convertirse en el ser más perfecto y absoluto, a pesar de que ella no pudo serlo. Quiere crear uno sin importar qué. Él no era un fracaso, sino ella por haberlo dejado. Uy,
este güey se vio la guía del Temach. Él grita que ya lo completó, porque había dedicado toda su vida y corazón y alma en ello. Tras esas palabras, el duque fue atravesado por la matriarca. Ella lo recordaba, pero cuanto más se acordaba de él, más incómoda se sentía, porque siempre hablaba demasiado. Cuando el prota llegó, solamente encontró el cuerpo del duque, observando que los cortes eran limpios. Ella realmente había cortado a través de su corazón, sin ninguna vacilación, sin importar si fuera insignificante. La conexión que tuvieron no mostró ninguna misericordia, pero el duque comenzó a hablarle, mencionando que ella no conocía su valor, pero pronto ella lo entendería y lo comenzaría a ver como alguien valioso. El prota le dijo que lo olvidara, sea lo que sea, ya está muerto, porque el olvido es el mayor regalo de la muerte, así que en cuanto más lo acepte, mejor. Pero el duque no pensaba igual. Él no moriría porque la creación de su vida representaba su eterna valía. En eso, Warren entró junto a Rachel. El prota puso una cara de total sorpresa, porque esa niña estaba aquí. De inmediato se acercó para preguntarle qué es lo que estaba haciendo, pero una luz dorada invadió todo el lugar. Las alertas de Bernardo comenzaron a sonar nuevamente, preguntándose ahora qué demonios estaba pasando. La misma base le advirtió que escapara en la nave de emergencia, pero él ni siquiera había dado esa orden. La voz de una chica le dice que ella fue quien dio la orden, como muestra de consideración por los viejos tiempos, porque si desea encontrar un final digno de un soldado, podría quedarse aquí, porque ese también sería un buen final para él. Otra nave gigantesca había aparecido, dejando a la jefa y los demás bastante asombrados, ya que nunca habían visto algo así. Sunya cuenta que hace unos segundos se había deformado aquí. Robert les dice que ese no era el problema. Si miran bien aquella insignia, se darán cuenta que esa nave pertenece al gobierno humano. Mientras tanto, el mismo prota había tomado su distancia, observando cómo Warren emanaba una gigantesca cantidad de energía, mientras que el duque se reía porque él tenía razón. Eso que acaba de ver es su otro yo, el cual tenía su verdadero valor, y ese nivel de fuerza solo era el principio, ya que aquella niña es un recipiente vacío que puede contener y absorber cualquier cosa, hasta alcanzar el pico de su fuerza. Rachel le pidió que se quedara quieto y ya no hablara más, necesitaba tratarlo urgentemente. El duque le respondió que ya había terminado, y ella también lo sabía, porque también es su otro yo. Por eso, ahora le concederá el libre albedrío, pidiéndole que viva como le plazca. Cuando abrió su pecho, este sacó un corazón azul, con el cual podría usar a la niña, pidiéndole pisar el mundo y vivir, porque con esa fuerza nadie podría ni siquiera mirarla a los ojos. Rachel lo observó. Sin embargo, cuando estaba recogiéndolo, el prota le pidió que se detenga. Una vida de loco es más que suficiente, y sea cual sea la historia que hay detrás, solo la ignorara y devolviera a esa niña a su estado original. Esto era una advertencia, porque no lo diría dos veces. Rachel le respondió que eso no fue una vida de locura, simplemente vivió desesperada y ferozmente, pero no tenía por qué preocuparse, porque su vida también acabó aquí, porque a partir de ahora viviría como siempre quiso. Lo que hizo fue acercarse a Warren, abrazándola y diciéndole que ahora le daría la libertad a ella también. A cambio, solo le daría una orden: si alguna vez la vuelve a ver, le pidió que la abrazara muy fuerte, así como lo hizo. El cuerpo de Rachel se desintegró y Warren volvió a la normalidad, desplomándose en el piso. Se había detectado un navío de combate de clase Leviatán cerca del límite atmosférico, y esta pertenecía a la oficina de inspección del gobierno humano. Si trajeron una nave como esa, solo significaba que harían un bombardeo orbital. Robert gritaba que estaban condenados. La jefa preguntó por qué no se movía. ¿Acaso no los han visto? Sunya no pensó lo mismo. Definitivamente ya los habían visto. Y en eso, la chica de antes apareció justo detrás de ellos. ¡Ah, cabrón! ¿De dónde salió esa?, dijeron, mientras que ella los miró con una pequeña sonrisa, y es debido a que había reconocido a la jefa, llamándola la última descendiente de la familia Tang de Sichuan.
La jefa se exaltó, pero la pelirroja le dice que no se asustara, fingirá no haberla visto e incluso borraría el informe que recibió por el camino. Como ella era una burócrata, se lo dejaría a alguien el trabajo sobre su caso, así que es mejor hacer como si nunca se hubieran visto. De pronto, ella comenzó a solicitar una modificación del plan, llamando el plan 6-ART. La jefa le preguntó a Sunya qué estaba ocurriendo ahí abajo. Sunya cuenta que todos los droides habían sido apagados y ellos los habían desactivado porque harían un bombardeo orbital, lo que hizo que Robert comenzara a ponerse muy nervioso y con una dulce sonrisa, la pelirroja ordenó que abrieran fuego. Un pequeño taladro cayó en el desierto donde estaban los droides, comenzando a girar lentamente, mientras que la pelirroja les contaba que los burócratas como ella realmente odian escribir los informes largos, preguntando por qué no se movían. Tenían que darse prisa y moverse, y al menos necesitaban alejarse medio año luz en 5 minutos para poder estar a salvo. Mientras desaparecía, también les advirtió que no se volvieran a aparecer delante de ella. La jefa aún no entendía lo que era un bombardeo orbital, pero Robert, al haber pertenecido al ejército, les grita que esa tipa estaba totalmente loca porque había escuchado los rumores de una arma capaz de aniquilar lunas o incluso planetas enteros, y esto era un poder que solo ellos poseían. Sunya les informa que parece que es verdad, algo estaba comenzando a perforar el núcleo de la luna, y si explota ahí, la luna entera desaparecería. Solo tenían 3 minutos para escapar como sea. Sin embargo, por alguna razón, la capitana no dio ninguna orden, simplemente se quedó expectando aquella luna, y en la nave de la pelirroja, ella no podía ocultar el hecho de que estaba disfrutando haciendo esto. Poco a poco, el suelo comenzó a levantarse. Y ahora solo quedaban 2 minutos para la explosión. Sin embargo, la nave de ella podría aguantar la onda de choque, activando los escudos al 100%, pero los